Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta primera emisión donde traemos un tema que queremos compartir con ustedes, que es la alimentación que tenemos que favorecer en esta pandemia y también los alimentos que tenemos que evitar en esta pandemia. Y recurrimos a uno de mis amigos, un amigo experto. Él es Yaxain Santila, él es licenciado en nutrición y él es el director de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, Yaxain, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo de mi parte muy bien, gracias a Dios. También un saludo especial a aquellos amigos que nos están siguiendo desde el Facebook. Bien, pues recurrí a ti para que nos compartas en tu experiencia profesional como licenciado en nutrición, como experto en la nutrición humana, qué alimentos en esta fase de la pandemia las personas debemos evitar, o sea, no debe estar en nuestra casa, en nuestro refrigerador, en nuestro lugar donde guardamos la comida. ¿Cómo qué alimentos puedes mencionar que son malísimos? Bueno, en realidad los alimentos en sí no son tan malísimos. Depende Ok. justamente de la cantidad que nosotros vamos a consumir de estos alimentos que son aparentemente malísimos, ¿no? Ok. Y definitivamente los que nosotros deberíamos evitar son los que obviamente contienen bastante grasa, sobre todo las grasas saturadas, Ok. ¿ok? Los alimentos que contienen bastante azúcares, sobre todo los azúcares libres, Ujú. como la fructosa, la sacarosa, ¿no? Aquellos alimentos que tienen un alto contenido de sal, ¿ok? Todos Bien. estos alimentos nosotros deberíamos evitar de consumirlos. Y si Bien. nosotros vamos a optar por el consumo de estos alimentos, debería ser de vez en cuando. Bien, El quiero consumo, interrumpirte un ¿no? momentito, Ok, una disculpa, ajá, para que nos ok, ayudes a entender un poquito más ok, estas tres categorías de alimentos que acabas de decir y por eso te interrumpí para ir ajá, desglosando esta información para que la podamos comprender mucho mejor. Tú dijiste alimentos de grasa saturada. sí. ¿Cuáles son estos alimentos de grasa saturada que tenemos que usarlos prudentemente, como te estoy Ok, entendiendo? perfecto. Mayormente los alimentos que son ricos en grasas saturadas son los alimentos de origen animal. ¿Ok? Ok, La muy bien. carne roja, si bien es una excelente fuente de proteínas, de hierro, sin embargo es un alimento que es rico en grasas saturadas. Los embutidos también son muy ricos en grasas saturadas y el consumo, ¿no? Excesivo de estos alimentos definitivamente puede tener un impacto negativo en la salud de las personas. Y aparte dijiste los embutidos que tienen grasa saturada, también lo que tengo entendido yo, que son muy ricos en sal. Tienen las Definitivamente. dos cosas. Ajá, ese es el peligro de estos alimentos. La mayoría de estos alimentos son ricos, ya sea son ricos en grasas y sal al mismo tiempo Ujú. o grasas y azúcares al mismo tiempo. O sea, Ok. es definitivamente un peligro. Por eso, ciertos de estos alimentos que nosotros hemos mencionado a veces son un peligro para la persona que presente la hipertensión arterial y al Ujú. mismo tiempo también representa un peligro para aquellas personas que están presentando la diabetes, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces eso sería usarlo lo menos posible y Lo menos posible. me imagino que tendrían que recurrir a otras fuentes de proteína, porque si resaltamos que la carne, sobre todo la carne roja de origen animal, voy a decir así, tiene más una buena proteína, pero viene adicionada de otras cosas. Y quisiera rápidamente pasar a la otra categoría que tú mencionaste, que son azúcares simples y dijiste fructosa y qué otra cosa mencionaste? Sacarosa mencionaba. Sacarosa. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que voltear a ver las etiquetas, ¿no? Porque yo ahorita no me Definitivamente. acuerdo qué alimentos tengan eso. No, definitivamente. Bueno, yo podría mencionar algunos, por ejemplo, algunas bebidas azucaradas, ¿ok? Bueno, de hecho, en el mundo, a nivel de Latinoamérica, existen diversas marcas, pero vamos a mencionar un prototipo de alimentos o de bebidas que son muy comunes en nuestro Latinoamérica. Estamos hablando, por ejemplo,
de las bebidas gaseosas. Esas Gaseosas. bebidas son ricas en azúcares libres como la sacarosa, como la fructosa, pero al mismo tiempo también contienen sal. ¿Ok? Ujú. Entonces, el consumo de estos alimentos por la presencia de estas sustancias que nosotros hemos mencionado, ¿no? Representa definitivamente un peligro para que la persona lamentablemente pueda subir de peso, ¿no? Lo que nosotros deberíamos evitar, subir de peso. Pero lamentablemente cuando existe un consumo excesivo de esas bebidas, ¿no? Por el contenido nutricional de esas bebidas, es posible que la persona pueda subir de peso. Y no solamente representaría un riesgo de sobrepeso y obesidad, sino también estas bebidas representarían, ¿no? Un riesgo, ¿no? De salud, como por ejemplo, eh, para que la persona pueda presentar lo que nosotros llamamos diabetes mellitus tipo 2. Porque Ujú. en la diabetes mellitus tipo 2 existe, como bien sabemos, un exceso de glucosa en sangre. Y cuando Ujú. la persona consume esas bebidas, lo que hace es elevar, ¿no? La cantidad de glucosa o azúcar que existe en sangre. Y por lo tanto, está aumentando, ¿no? El riesgo de sufrir diabetes Ujú. mellitus tipo 2. Bien, y la tercera categoría de la que estábamos hablando es alimentos altos en contenido de sal. Y vuelvo a la necesidad de que tenemos como profesionales de salud a aprender a leer las etiquetas y aprender a enseñar a las personas a leer las etiquetas, porque también no sabemos cuánta sal traen las cosas o los alimentos. Definitivamente es una recomendación que todos nosotros deberíamos tener en cuenta. El etiquetado nutricional no debe ser pasado por alto a la hora de hacer la compra, sobre todo cuando se trata de una compra responsable, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, el leer el etiquetado va a permitir a que yo, como consumidor, pueda evitar, ¿no? Consumir o comprar alimentos que pueda comprometer mi salud como persona y también la salud de mis prójimos, Ujú. ¿no? En este caso, de mi La familia. familia. Ujú. Exacto. Ajá. Oye, ¿y hay una cantidad de sal que tengamos que estar al pendiente en el etiquetado, así que nos puedas recordar fácilmente? Definitivamente habría que ver para, para qué cantidad, ¿no? De alimentos que nosotros vamos a consumir y determinar en el etiquetado cuánto debería ir, porque Ok. hay alimentos que vienen, por ejemplo, en forma de bebidas y otros sólidos, y para cada uno de esos alimentos la cantidad de sal que debería tener es un tanto, yo diría, distinto, ¿no? Y Ujú. para eso tendremos que enfocarnos específicamente en el etiquetado y ver, ¿no? La cantidad de sal que debería contener o no el alimento antes de optar por Antes de su compra. comprarlo o ingerirlo. Pues muy bien, Así es. hemos hablado antes de detenerte para ir entendiendo más, ya sabemos grasas saturadas, azúcares simples y mucha sal, serían tres cosas que tendríamos que evitar. ¿Opinas que hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta para no consumirlas demasiado? En esta época estamos muy encerrados para protegernos en una casa. Bueno, sí, definitivamente existen otros factores relacionados a la alimentación que nosotros deberíamos tener en cuenta. También podríamos hablar de las grasas hidrogenadas, ¿no? Esas grasas hidrogenadas que mayormente encontramos, ¿no? En las papas fritas, ¿te das cuenta? Esas grasas a veces también pueden comprometer la salud de la persona. Entonces, Mm. lo que aconsejaríamos es que las personas hacen uso menos de las frituras, hacen uso menos de bebidas gaseosas, uso menos de embutidos, ¿no? De golosinas, de alimentos, por ejemplo, preparados como, por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo de alimentos? Que mayormente trae bastante grasas y azúcares al mismo tiempo. Ujú. Estamos hablando de las bollerías, ¿ok? Las Ujú. bollerías, como por ejemplo las preparaciones de chocolate, de pay, de manzana, aquí en Perú decimos así, de las empanadas, cosas Ujú. así. Entonces, la persona definitivamente debería evitar el consumo excesivo de esos alimentos. Sí puede ser de vez en cuando, Ujú. pero no debería ser parte de nuestro estilo de vida.
Bien, y con esto que estás recomendando, tenemos que ir migrando hacia lo que sí debemos de comer. Y yo quiero preguntarte como experto en nutrición, si yo voy a reducir mi cantidad de carne roja o de pollo, ¿qué otras fuentes de proteína puedo utilizar para pues balancear? Porque pues no me puedo quedar sin proteína. Anteriormente siempre se ha asociado la proteína con la carne roja o de una Ujú, forma general con la carne. mm, Pero en la actualidad y gracias a las múltiples investigaciones realizadas, mm, ¿no? Con respecto a la importancia de las dietas basadas en plantas, ¿no? Hemos descubierto que la persona que no consume carne roja, que no consume pollo, pescado, tranquilamente podría cubrir su requerimiento de proteínas optando por el consumo de los alimentos vegetales, como por ujú, ejemplo las menestras, los frutos secos, las ujú. semillas, pues estos alimentos son ricos en proteínas. Y cuando Bien. hablamos de menestras, estamos hablando de los pallares, las lentejas, los frijoles negros, pues todos esos alimentos son ricos en proteínas, ¿ok? Ujú, Las legumbres también son muy buenas fuentes de proteínas, las pecanas, las almendras, ujú. las nueces, cajú, avellana, pues esos alimentos son ricos en proteínas. La soya también, la leche Ujú, de soya, son alimentos ricos en proteínas. Y déjeme decirle también, doctor, para poder aclarar un poco, es importante reconocer también que los alimentos que son ricos en proteínas, que son de origen vegetal y que son ricos en proteínas, mayormente esos alimentos vienen con una muy buena cantidad de fibra. Y ok. esa es la bondad de los alimentos de origen vegetal. Definitivamente cabe mencionar también que la fibra no existe en ningún alimento de origen animal. La fibra Mm, solamente lo encontramos en los alimentos de origen vegetal. Y sabemos la importancia que juega la fibra, ¿no? En la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. ujú. Así que no, una persona que es lacto-ovo vegetariana no debería preocuparse, ¿no? En el caso de que tiene necesidad de suplir su requerimiento de proteínas. No debería preocuparse, definitivamente. Bien, y otra recomendación que yo haría y quisiera escuchar tu opinión es que cuando una persona quiere hacer un cambio drástico en su alimentación, y voy a poner el contexto de drástico, es de que por cuenta propia quiere dejar la carne y quiere dejar los embutidos y él solo por iniciativa quiere sustituir, es probable que lo haga mal, ¿no? Y tiene que ir a un profesional como ustedes para que lo orienten adecuadamente. ¿Qué opinas? Yo creo que dos cosas. Por un lado, es importante consultar a un profesional de la salud, un profesional nutricionista o nutriólogo, como lo llaman en otros países, para una asesoría personalizada, individualizada. Yo digo personalizada o individualizada porque cada persona es distinta, cada Ujú, organismo es distinto. Y el profesional nutricionista o el nutriólogo lo va a dar, ¿no? Desde las necesidades ujú, específicas de la persona. Y yo creo que es muy importante que la persona, ¿no? Busque ayuda de un profesional para poder recibir esa asesoría individualizada, ¿no? Y por otro lado, el cambio, ¿ok? El cambio no debe ser brusco. Cualquier profesional nutricionista responsable no le va a recomendar a su paciente que haga un cambio brusco en su alimentación, ujú, porque esto de alguna u otra manera podría traer consecuencias y a veces consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces, ujú, se recomienda que la persona vaya haciendo esos cambios de una forma paulatina. ¿Se da cuenta? Poco a poco. ujú, Significa que si yo definitivamente quiero pasar de la dieta omnívora a una dieta lacto-ovo-vegetariana, puede que este mes yo empiezo dejando de consumir las carnes rojas, ujú. ¿ok? Y Ok. luego al siguiente mes dejo consumiendo el pollo y luego al siguiente mes el pescado hasta mantener los lácteos y el huevo. O sea, Y el cambio debe ser poco a poco. yo Ajá. agregaría el otro mes dejar las bebidas gaseosas Ah, y sí, así claro, poco a poco. exacto, Ujú, exacto, poco a poco. Y por eso el cambio del estilo de vida no debe ser brusco.
La persona tiene que sentirse involucrado con un cambio responsable. No tiene que sentirse presionado por la familia, no tiene que sentirse presionado, ni menos por el profesional nutricionista. Y ella o él tiene que sentirse a gusto con los cambios que está realizando. Y cuando la persona se siente a gusto con esos cambios, déjeme decirles que esos cambios perduran en el tiempo. Yo quiero irnos dirigiendo al final de esta entrevista, pero necesito que nos compartas qué alimentos debemos favorecer. Ya hablamos un buen momento de los alimentos que vamos a evitar o disminuir paulatinamente, pero qué alimentos sí debemos de consumir en este episodio de la historia de la humanidad donde estamos cuidándonos en nuestros hogares para evitar correr riesgos. Ok, muy bien. Existe un grupo de alimentos que sería de gran ayuda definitivamente en esta época que nosotros nos encontramos, donde la mayoría de nosotros estamos muy estresados, exceso de trabajo, la carga familiar. Bueno, definitivamente estamos muy preocupados, ¿no? En primer lugar, deberíamos considerar el consumo de carbohidratos complejos en nuestra alimentación. Yo digo carbohidratos complejos porque definitivamente hay muchas personas, doctor, que le tienen miedo a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque dicen que no, los carbohidratos me Van a van a engordar. engordar y no sé qué, Ajá. no sé cuándo, sí. Pero sí es cierto, en alguna parte tienen razón, pero no es del todo. ¿Por qué? Porque Cuando se justamente, abusa, ¿no? exacto, cuando se abusa, uno, y en segundo lugar, cuando se hace uso de los carbohidratos refinados, ¿ok? Los carbohidratos simples. En cambio, los carbohidratos complejos, ¿ok? Proporciona a la persona fibra y esa fibra que la persona pueda sentir una sensación de saciedad a la hora de consumir sus alimentos. ¿Y Y esta cuáles sensación son? de, perdón, ¿Cuáles son? ya, hablamos, por ejemplo, de panes integrales en el Ah, ándale. desayuno, ¿ok? Hablamos de avena, ¿ok? O quaker, como lo llaman. Ujú. Hablamos de la quinoa. Aquí Mm, en Perú los llamamos cereales andinos, como la quinoa, la kiwicha, la caniwa. Hablamos también de arroz integral, ¿ok? El trigo, un buen guiso de trigo, o sea, es riquísimo para poder suplir los requerimientos nutricionales en carbohidratos complejos. y de O fibra que sea, decías. dígame, sí. Muy bien, entonces vamos a preferir comer carbohidratos complejos. ¿Qué En vez de otro, los carbohidratos refinados. qué otro alimento debemos de favorecer? Perfecto. Los alimentos que contienen ácidos grasos esenciales. ¿Ok? Ujú, Los ácidos grasos esenciales son sumamente importantes y sobre ujú, todo pueden jugar un papel esencial en el mantenimiento de la salud mental, ¿no? ujú, Por ejemplo, en esta etapa que nosotros nos encontramos viviendo, puede que nos sentimos un poco desanimados, nos sentimos ujú. con un poco de menos, yo diría, motivación para hacer las cosas. Y definitivamente uno de los alimentos que podría ayudarnos son esos alimentos que contienen bastante ácidos grasos esenciales. Y definitivamente los ácidos grasos esenciales los podemos encontrar en el pescado, en el salmón, sardinas, atún. Y también podemos encontrarlos en las semillas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, las semillas de girasol, semillas de ajonjolí, semillas de linaza, ¿ok? En los aceites, aceite de olivo, también aceite de sachaenchi, en aceitunas, la palta, pues todos estos alimentos contienen ácidos grasos, ya sea poliinsaturados o ácidos grasos monoinsaturados que van a ayudar muchísimo. Los frutos secos también contienen bastante ácidos grasos, aparte de ser fuentes de proteína también. Bien, y yo tengo una duda que hace rato la tenía para compartirte, es que en esta época de aislamiento para proteger nuestra salud, casi no nos da el sol. ¿Cómo podemos suplir esta vitamina que nos da el exponernos al sol? Bueno, definitivamente es que usted me está conversando, ¿no? Acerca de la vitamina D, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, la vitamina D es una vitamina esencial, ¿no? Y una de sus funciones, por ujú, ejemplo, es favorecer
una absorción adecuada de calcio, ¿no? Y sobre todo en los niños, como ya sabemos, los niños que están en esa etapa de formación ósea, definitivamente necesitan un consumo adecuado de calcio, no, de vitamina D para poder de alguna otra manera, ¿no? Evitar deficiencias de calcio. ¿Ok? Entonces, como usted está mencionando, sí, salimos muy poco y estamos en un poco contacto con la luz solar y como bien sabemos, la luz solar es la fuente por excelencia de la vitamina D. ¿Okay? Es una de las mejores fuentes de la vitamina D. Pero también existen alimentos que son ricos en vitamina D. Hablamos, por ejemplo, de salmón, de atún, de hígado, ¿no? De queso, de la yema de huevo. Pues esos alimentos también podrían ser considerados para poder suplir los requerimientos nutricionales en vitamina D. Pues en general, los alimentos como los pescados grasos, ¿no? Son los mejores fuentes de vitamina D y para aquellas personas que son lacto-ovo-vegetarianas deberían optar por el consumo de queso y la yema de huevo debido a que esto podría también ayudar a que ellos puedan suplir sus requerimientos de vitamina D. En cambio, las personas que son veganas definitivamente deberían optar por el consumo de champiñones, los hongos, ¿no? Las saetas. Entonces, esos alimentos son los únicos, ¿no? Que son fuentes de vitamina D, ¿no? Referente a los alimentos de origen vegetal. Porque de allí no existen más alimentos de origen vegetal que podría contener la vitamina D. O a Entonces, lo mejor la persona que es vegana, disculpe, la persona que es vegana podría optar fácilmente por la suplementación. eso. Los cereales fortificados también, ¿no? Entonces, de esta manera la persona podría subir su necesidad de vitamina D, la que es vegana. Si no soy vegano, soy lacto o vegetariano, no debería preocuparme por una deficiencia de vitamina D. Oye, pues cuánto hemos aprendido ahorita contigo hablando de los alimentos y sus propiedades y cómo tener el arte de balancear y de mezclar para que todo esto nos brinde buena salud. Y para terminar, Jackson, me gustaría que tuvieras la oportunidad de resumir qué idea quieres que se queden las personas que nos están escuchando en esta conferencia. Yo creo que más allá de hacer cambios en nuestra alimentación, deberíamos pensar, yo diría, un poquito más allá. Tratar de hacer cambios en nuestro estilo de vida. Desde el estilo de vida, para mí, siempre lo he mencionado y me gusta mencionarlo, es el punto más importante. Definitivamente de nada sirve dejar de consumir gaseosas si no tengo, por ejemplo, una vida donde incluyo la práctica de actividad física. O sea, el estilo de Ok. vida es una variable o una dimensión que engloba muchas variables, como por ejemplo actividad física, el descanso, la alimentación saludable y otras variables más que nosotros deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, tener en cuenta solamente la variable de alimentación no sería suficiente. Mi Ok. recomendación es que nosotros aprendamos, ¿no? De alguna otra manera a empezar a hacer cambios sustanciales, así se dice, ¿no? Ujú. En Sí. nuestro estilo de vida, ¿no? Dejando atrás un estilo de vida inadecuado, ¿no? Tratando de adoptar o optar por un estilo de vida donde incluye, por ejemplo, la actividad física, el consumo de alimentos saludables, el descanso y otras variables muy importantes que deberíamos tener. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque fíjate que he observado en este camino de la salud que algunas personas, pues creo que se enfocan de una manera equivocada. Y voy a ponerte un ejemplo. Hay personas que piensan que porque incluyes un elemento a tu hábito de alimentación, eso te va a dar la salud. Y voy a poner ejemplo el ajo. Si dices, yo tomo ajo todos los días y voy a ser saludable, pero es que si no duermes bien y si no tomas agua y si no haces ejercicio y si no comes balanceado, pues el ajo no va a hacer No va a mucha ser. diferencia, es lo que opino yo. Te lo pregunto a ti, ¿qué opinas? Yo creo que yo estoy yendo en ese mismo camino que usted está tomando.
Por eso, desde un inicio, yo siempre quiero que la persona, o quisiera que la persona, ¿no? Con los que tengo la oportunidad de conversar, siempre quisiera que opten por un cambio sustancial en su estilo de vida, porque definitivamente de nada sirve optar por cambiar un factor nada más, Ujú. y mientras que los otros factores se quedan descuidados. Entonces, yo creo que es importante a que nosotros empezamos a hacer ese cambio completo, ¿no? Que se tiene que ver con el estilo de vida. Y también me gustaría agregar antes de despedirnos, Jackson, y quiero conocer tu opinión, que en este camino de la salud hay muchos productos que son nutricionales y son algunos basados en plantas, pero yo diría que cuando te ofrecen unas pastillas o complemento o suplemento nutricional y ese producto te ofrece curarte o arreglarte más de tres cosas en tu salud, yo creo que eso ya empezamos a pensar que es falso. Definitivamente, y en la mayoría de los casos, esos productos, si bien te pueden alegrar esas tres cosas que te prometen, Ujú, pero déjeme decirle que más adelante va a tener consecuencias. Y a ujú, veces podríamos observar efectos rebotes, como por ujú, ejemplo esos, no sé, esas sustancias milagrosas que ujú, promete la persona bajar de peso, y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, la persona vuelve a ganar el peso que tenía y ujú, a veces el doble del peso. ujú. Definitivamente, detrás de eso existen bastante peligro. Por eso nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en cuanto a las sustancias que el mercado nos ofrece. Y a veces esas sustancias o esos productos definitivamente o lamentablemente no tienen ningún aval científico, no tienen Ujú. ningún respaldo científico, y lo que nosotros hacemos es empeorar nuestra salud. Ujú. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias, Jackson Santila, de la Universidad Peruana Unión, nutriólogo y jefe de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias por esta plática. Sin duda, creo que este contenido va a ser de mucha ayuda para las personas que están buscando mejorar su salud. Y bueno, a ustedes que nos han seguido en esta transmisión, los invitamos a que sigan este canal para que puedan mejorar su salud día a día. Muchas gracias, Jackson. Muchísimas gracias a usted y gracias también a nuestros amigos.